Vine a Perú a investigar uno de los sitios más misteriosos de nuestro mundo, Nazca. Aquí, grabado sobre el extenso desierto, hay cientos de geoglifos antiguos. Llanas líneas sobre el suelo que describen animales, figuras humanoides y extraños diseños geométricos que desafían las explicaciones convencionales. Y muchos de estos glifos son tan enormes que solo pueden ser vistos desde el cielo. Durante siglos, los misterios de Nazca han sido imposibles de resolver. Pero yo vine a investigar si lo que hay aquí podría proporcionar evidencias de visitantes extraterrestres. Mi nombre es Giorgio Tsoukalos. Exploro el mundo que existe entre la realidad y la especulación, lo conocido y lo desconocido. Lo que nos han enseñado los estudiosos académicos no lo es todo. Pero estoy convencido de que cada día estamos un paso más cerca de la verdad. Los arqueólogos creen que las líneas de Nazca se hicieron en algún momento entre el año 500 a.C. y el año 500 después de Cristo. Sin embargo, la primera referencia documentada que existe sobre ellas se encuentra en un libro escrito en 1553 por el conquistador español Pedro Cieza de León, quien creyó por error que eran marcas de caminos. Pero fue solo a partir de la década de 1930, luego de la invención del aeroplano, que Nazca pudo explorarse desde el aire. Y fue entonces cuando se descubrieron cientos de geoglifos dispersos sobre un área superior a los 500 kilómetros cuadrados. Muchos creen que las líneas de Nazca se crearon removiendo los guijarros rojizos que cubren la superficie del desierto, exponiendo el suelo menos oscuro que tiene debajo. Por suerte, como en este desierto cae muy poca lluvia, las líneas de Nazca se encuentran sorprendentemente bien conservadas. Pero ¿quién las hizo? ¿Y por qué? Para comenzar mi búsqueda, organicé un encuentro con mi gran amigo y colega, David Childress. Giorgio, David, tiempo sin qué bueno verte. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Me alegra. El avión está listo, vamos. ¡Vamos! David es uno de los más conocidos defensores de la teoría de los antiguos astronautas y ha escrito muchos libros sobre los misterios no explicados del universo. A pesar de que tanto David como yo ya hemos sobrevolado esta zona, siempre nos emociona ver estos glifos del modo en el que debían ser vistos. Desde el aire. Además, como aquí hay tantos glifos, siempre se asoma la posibilidad de poder descubrir algo nuevo. ¡Mira por allá! ¡Mira por allá! Muy bien, esa es buena. Y es magnífico ver cómo las líneas siguen de largo. Aun cuando vayan por un terreno plano y haya un montículo, siguen de largo, sí, como si fueran en línea van recta. Totalmente Nada, recto. sí. Algunos investigadores han sugerido que es casi imposible que un grupo humano en la antigüedad haya fabricado estas complejas figuras y siluetas sin un conocimiento conciso de geometría. ¡Oh, ahí está! Es el astronauta. Nos está saludando. Hasta lo llaman el astronauta. El astronauta, sí, el hombre del espacio. Y yo me sigo preguntando si él no le estará haciendo una señal a los Anunnaki. Cierto. Y si esta no será una gran señal para ellos como un faro. Uno de los geoglifos más sorprendentes de todos es el conocido como el astronauta o el hombre del espacio. Esta extraña figura parece estar señalando hacia el cielo o estar saludando a visitantes que vienen de arriba, invitándolos a aterrizar aquí. Claro está que los petroglifos antiguos, que parecen describir astronautas, no son ninguna novedad.
Por ejemplo, en el cañón Nan Mile de Utah se encuentra uno llamado el panel familiar, donde parece estar representada toda una familia de astronautas. En julio de 2014, se descubrieron en India pinturas sobre piedra de 10.000 años de antigüedad, con figuras de un aspecto tan extraño que incluso los arqueólogos dijeron, y cito, parecen usar trajes espaciales. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Allí está el mono. El geoglifo del mono es igualmente inexplicable. Y es un animal de la jungla. Lo extraño es que no hay monos por esta región. Estos viven a miles de kilómetros del otro lado de los Andes. Mira, hay cimas cortadas allá, frente a nosotros. Todas están cortadas. Están cortadas. Pedimos a los pilotos que sobrevolaran una extraña montaña con la cima aplanada que algunas personas llaman Palpa. A diferencia de las muchas otras montañas de la zona, toda su cima parece haber sido rebanada a la perfección. Mira todos esos cuadros. Y estamos hablando más o menos de 1 millón de toneladas de tierra que ha desaparecido completamente. Si esto fue hecho deliberadamente, ni siquiera hay escombros por las proximidades que puedan indicarnos cómo un pueblo antiguo pudo haber logrado tal hazaña de la ingeniería. Los últimos geoglifos que queríamos ver eran el de la estrella solar y el de la cruz. Asumiendo que esta gente era un pueblo primitivo del desierto, es decir, tiene que haber sido una avanzada civilización. Este gigantesco diseño fue grabado en la falda de una montaña y contiene una serie de intrincados patrones geométricos. Pero, ¿cómo pudieron haberlo hecho los antiguos moradores de Nazca sin haber tenido al menos la posibilidad de ver sus increíbles diseños desde el aire? Esta solo es una de las muchas preguntas sin respuesta que hace Nazca, que me dejan completamente fascinado. Todavía tiemblo por ese paseo. Sí. Fue tan emocionante como la primera vez que lo hice. Así es, porque es la primera vez que he visto perfectos círculos adentro de algunas de las líneas y nunca los había visto antes. Así que creo que también ha tenido que ver con la hora del día en la que vuelas por el ángulo de la luz solar y cosas así. Y siempre te sorprendes con el gran número de líneas y trapezoides que hay por todas partes. Es un enorme grabado geométrico sobre el desierto. Te desconcierta y no le hallas explicación. Así es, y toda la perfección que tienen esas líneas y esos elementos que parecen franjas blancas, como estampadas en el suelo. Eso es muy, muy extraño. Y lo más importante fue lo que me mostraste. La estrella. La estrella. El glifo Sí. de la estrella. Está en ese lugar donde hay una caída en el terreno y a los constructores no les importó que fuera la cima de la montaña donde hay muchas lomas. Y el glifo es perfecto. Creo que sería bueno investigarlo lo más cerca que se pueda. Así es. Vamos. ¿Vamos? Luego de partir del aeropuerto, viajamos en auto por menos de 1 hora para ver de cerca el glifo de la estrella solar y el glifo de la cruz. Luis Quirós y Manuel Cáceres, unos historiadores locales, nos sirvieron de guías y cuando nos llevaban hasta la cima del enorme glifo, yo me sentía transportado a la luna. Lo que me deja atónito cada vez que visito Nazca es la absoluta desolación de toda el área. Es decir, ¿por qué alguien habría de crear estos intrincados diseños en un desierto yermo y remoto? Esto es muy extraño. Desde el suelo se ve muy distinto a como se ve desde el aire. Cualquiera que asegure que esto puede apreciarse por completo desde el lugar en donde estamos parados se equivoca. Está claro que para hacer esto uno necesita planificación, necesita tener algo escrito y luego decir crearemos esto, pero el trabajo terminado solo puede verse desde arriba.
Luis y Manuel nos explican que el pueblo que habitó esta zona aproximadamente desde el año 800 a.C. hasta el año 100 después de Cristo se les llama Paracas, y que vivieron aquí mucho antes que los ancestros de los actuales moradores de Nazca. También están convencidos de que en la zona ha habido mucha actividad de ovnis, incluso hasta nuestros días. Aquí y en los alrededores de Nazca y Paracas, ¿ustedes han visto ovnis de vez en cuando? ¿Han visto luces en el cielo? Se ven muchas luces. A esto lo llaman zona de avistamientos. No sabemos qué es. No sabemos qué es. Entiendo. No saben lo que es. ¿Y podrían ser controladas inteligentemente por extraterrestres? Hoy visito junto a David Childress el geoglifo de la estrella solar y el de la cruz en Nazca, Perú. Luis y Manuel, nuestros guías, nos explican que los teóricos de los antiguos astronautas no son los únicos que creen que los autores de los notables glifos hallados en Nazca fueron seres extraterrestres, sino que muchos de los nativos locales de la actualidad también lo creen. Así que él sugiere que había una forma de energía que el hombre antiguo observó e imitó. ¿Y por qué están haciendo eso? ¿Están intentando imitar eso algún es lo que sugiere Luis. Es lo que dice Luis. Así que él decía que era una energía misteriosa. Y la energía suele provenir del cielo. Una vez más, Luis nos dice que hay una conexión entre las líneas de Nazca, Paracas y contactos con antiguos visitantes del cielo. Se han reportado inexplicables luces y objetos no identificados sobre los cielos de numerosos sitios arqueológicos de la antigüedad, incluyendo lugares como Stonehenge, Inglaterra, la Gran Pirámide de Giza en Egipto y en Pumapunku en Bolivia. Ahora bien, según la teoría de los antiguos astronautas, estos lugares en el pasado remoto eran puntos de contactos con seres extraterrestres, y estos avistamientos demuestran que hoy en día aún lo son. Así que para mí fue muy interesante cuando tanto Luis como Manuel afirmaron haber visto extrañas luces justo aquí, en Nazca. Nuestras naves normales también hacen esto. Llegan y quiebran en otro ángulo, que eso no lo hace ninguna nave que nosotros conocemos, ¿no? Subir, bajar así o girar, o en una dirección y luego otra dirección. Nuestras naves no hacen eso. Luego de examinar el glifo de la estrella solar y el de la cruz, fui con David a ver otro de los grandes misterios de Perú: la Franja de los Agujeros. Un lugar antiguo en la planicie de Cajamarquilla, a unos 160 kilómetros de las líneas de Nazca. Aquí fueron cavados miles de agujeros de variados diámetros y profundidades en un patrón muy interesante. Van de norte a sur a lo largo de casi 3 kilómetros por una cordillera montañosa. Pero lo que hace que la franja de agujeros sea increíble es que, al igual que las líneas de Nazca, esta solo puede ser apreciada en su totalidad desde una gran altura. Esto sin duda te da una mejor perspectiva de todo. Es decir, sí, es muy hermosa. Sí, es un día perfecto para hacer todo esto. Muy bien, parecen tumbas, pero supongo que no lo son. No lo eran, pero en serio, ¿qué te pasa por la mente ahora? Es tan raro. Es bueno poder verlos desde este ángulo. Son aún más desconcertantes cuando estás aquí. Y también te asombras si piensas en todo el esfuerzo que debió haber hecho algún grupo humano para hacer todo esto. También es sorprendente que alguien haya hecho un enorme trabajo. ¿Y para qué? Es decir, ¿para qué estaban haciendo todo esto? Ver esta banda de agujeros desde las alturas desafía cualquier tipo de explicación.
Y para averiguar cómo los lugareños explican este fenómeno, Dave y yo nos reunimos con Juan Navarro, el curador del cercano Museo Histórico de Paracas. Esta zona se llama Monte Sierpe, donde se encuentra la franja de agujeros. Pero de acuerdo con los estudios que yo también he realizado, pues se ve que esta es una figura. Ha sido construida con 5.200 huecos. 5.200 agujeros. ¡Qué locura! Sí. Esta franja tiene 3 kilómetros de longitud. Es muy larga. Según la leyenda local, la franja de agujeros se formó para representar una gigantesca serpiente. La serpiente representaba a una divinidad. Así que ellos quisieron hacer estos huecos y de esa forma representaban la divinidad. Es interesante oír que los pobladores locales creen que la franja de agujeros fue hecha para representar un dios serpiente. De hecho, a 4.180 kilómetros al norte, en la península de Yucatán, los antiguos mayas adoraban a un dios representado como una serpiente emplumada, Acuculcán, una deidad también conocida por los aztecas como Quetzalcóatl. Y también en China, Japón y por toda Asia abundan leyendas sobre serpientes voladoras y dragones que arrojan fuego por la boca. Pero cuando yo oigo leyendas sobre gigantes reptiles voladores que arrojan fuego y humo por la boca, creo que lo que realmente se estaba describiendo era alguna clase de nave extraterrestre. Una nave que los primeros humanos interpretaron erróneamente como una especie de serpiente que volaba. Luego, Juan nos contó sobre un evento que lo impactó profundamente cuando era joven. Y yo lo fundamento porque yo he visto un platillo volador de 30 metros de largo con luces y ha pasado cerca de mí. Yo lo he visto. ¿Aquí? En Paracas. ¿30 metros de diámetro? Sí, sí. Con luz. Con luces. ¿Era de día o era de noche? Entre noche y día. Iluminó todo el lugar donde estaba. Fue fascinante escuchar a Juan relatar cómo él mismo vio un ovni aquí en Nazca. Pero cuando nos preparábamos a recorrer la franja de agujeros, nos topamos con una sorpresa aún mayor. Aquí hay un agujero repleto de huesos. Huesos humanos, cráneos y evidencias de tumbas antiguas. Juan afirma que son restos de los incas, cuyo imperio existió desde tiempos precolombinos hasta que fueron conquistados por los españoles en el siglo XVI. Pero me pregunto si estos huesos pueden ser restos de sacrificios humanos, hechos como parte de rituales en honor a las llamadas serpientes voladoras. De modo que esta es una tumba colectiva de los tiempos de los incas, y estos huesos tienen unos 500 años. Es extraño ver tantos cráneos distintos, y todos parecen haber sido rotos. Es muy, muy extraño. Sí, es cierto. David y yo medimos algunos de los agujeros y parecían ser uniformes, tanto en tamaño como en profundidad. Pero se nos asegura que en otras partes de la franja sus tamaños varían. Ver este fenómeno tanto con la cámara aérea como desde el suelo es una experiencia asombrosa, pero sigo sin estar seguro de qué significa todo esto. He sabido que existe esta franja de agujeros por 25 años más o menos, y he visto las fotografías y me han parecido muy interesantes, pero estamos aquí y... Te confieso, estoy en cero. ¿En cero? Todo esto es incomprensible, inexplicable. Me hace pensar en eso de que a veces la realidad es más extraña que la ficción, porque la ficción tiene que ser lógica, pero la realidad aquí no es lógica. Es muy extraña y es preciosa, pero ¿qué es? No se me ocurre ninguna explicación para esta franja, en lo absoluto, ninguna. Luego de visitar la franja de agujeros de Perú, David Childress y yo nos dirigimos 41 kilómetros al oeste al Museo Histórico de Paracas.
Nos interesaba saber por qué tantos de los nativos que pudieron haber vivido aquí cuando se crearon las líneas de Nazca y la franja de agujeros tenían cráneos grandes y alargados. Según los historiadores convencionales, muchos pueblos antiguos del planeta constreñían deliberadamente las cabezas de los niños poco tiempo después de su nacimiento y se las alargaban oprimiendo poco a poco sus cráneos con tablas de madera. ¿Pero por qué? Y lo que es incluso más extraño en los cráneos del Museo Histórico de Paracas es que algunos carecen de un rasgo clave de todo cráneo humano normal: la sutura sagital. Sí, qué extraño. Pueden verse algunas suturas atrás, pero no hay ninguna al frente. No tiene los parietales fusionados. Es extraño, muy extraño. La sutura sagital es una unión fibrosa cerrada que contribuye a la elasticidad del cráneo. Un infante normal no tiene fusionados los huesos del cráneo, pero los adultos mayores, sí. Pero no tiene ni un vestigio de la sutura. Si miras, no tiene nada. Logré ver un cráneo similar durante mi reciente visita a la isla de Malta. Pero ese cráneo nunca había sido sometido a un examen rigurosamente científico. Por eso le preguntamos a Juan si a estos cráneos les habían hecho pruebas de ADN o algún otro análisis. Y de ser así, ¿qué resultados arrojaron? Este análisis se hizo en Estados Unidos, financiado por personas que tenían dinero. El resultado del ADN es sorprendente, porque el ADN del cráneo correspondía al norte de Europa. Bien podía ser Noruega, Suecia o Finlandia. De modo que tenemos pruebas de ADN que muestran que estos no son cráneos de indígenas americanos. Es casi como si fueran vikingos o algo así. Quizá hayan cruzado por el paso del noroeste sobre Canadá, si la capa de hielo polar retrocedió, y luego hayan ido al sur por la costa oeste de América, cruzando el Pacífico. Sí, está aquí. Sí, el modo en que llegaron al continente americano es un misterio. Solo se hicieron análisis del ADN de las muestras de cabello y ninguno de los huesos. De acuerdo, los hicieron con el ADN del cabello. ¿Qué otros cráneos tienen estos raros huecos, sin hablar de esta forma? Estos dos de aquí, ¿qué son? ¿Qué es eso? Esto es lo raro de estos cráneos, porque no todos los cráneos de Paracas tienen estos huecos, solamente algunos. Entonces, ¿por qué? Dicen algunos investigadores, que estos huesos, este cráneo, nacieron así, con esos dos huecos, y que es una raza que ha desaparecido, pero que existió en Paracas. Él dice que uno de los arqueólogos que vino a ver esto ha sugerido que se trata de una raza distinta, una raza aparte. La mayoría de los cráneos no los tienen, sí. Solamente aquí, en Paracas. Es sumamente fascinante. ¿Qué tal si los cráneos que estamos viendo aquí, David, son de extraterrestres? ¿En serio? Es la primera vez que he estado en contacto con tantos. Es muy extraño. Es posible que algunos de estos cráneos sean de extraterrestres y la prueba de ADN, en teoría, lo demostraría, pero sería irrelevante cómo se consiguieron estos cráneos si viéramos que el ADN no es de humanos. No entiendo por qué este lugar no está ahora lleno de científicos. Solo eso nos diría mucho. Eso cambiaría la historia de la humanidad. La colección de antigüedades en el Museo Histórico de Paracas es absolutamente sorprendente. Y ver estos cráneos le ha dado un vuelco radical a mi investigación. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Podría realmente haber una conexión entre las líneas de Nazca
la franja de agujeros y estos increíbles cráneos alargados? Uno de los mayores misterios de Nazca es lo que, para empezar, puede haber atraído a una especie extraterrestre a este yermo desierto. Quizá hallemos una pista si damos un detenido vistazo a los cercanos cerros de Palpa, cuyas cumbres naturales parecen haber sido rebanadas con un cuchillo. Si este es el resultado de antiguas excavaciones, quisiera saber cómo un pueblo antiguo que supuestamente solo tenía instrumentos rudimentarios removió millones de toneladas de tierra y rocas sin dejar ningún rastro. Por esto, vengo de visita a la cantera Pyrite Quarry en Riverside, California, para conversar con su dueño, Buck Houck, quien ha removido millones de toneladas de roca en su vida como minero. Buck, gracias por invitarme a ver tu operación de minería. Acabo de estar en Nazca, en el Cerro Palpa, y quisiera mostrarte una fotografía para saber tu opinión sobre cómo algo como esto podría lograrse. ¿Ves esta cumbre? ¿Ves cómo parece como cortada con una tijera de podar? Sí. ¿Qué se habría usado para hacer algo así? Mucha gente. Hacer algo así requiere de muchas horas, hombre. La idea de que no se hayan encontrado escombros por los alrededores podría indicar que ahí se realizó algún tipo de actividad minera. Al no haber escombros sería difícil decir cómo ocurrió eso, pero es obvio que algo llegó y eliminó la cima de la montaña. Me asombra tan solo pensar que hayan hecho un estudio del terreno hace siglos. Buck afirma que las cimas de esos cerros en Nazca no habrían podido excavarse sin un extenso estudio topográfico y que habrían tenido que construir rutas que permitieran acceso hasta las cumbres para poder movilizar los escombros. Y desde el aire, no hay caminos visibles hasta las cimas. Según tu experiencia, ¿qué implicaría hacer algo como esto? Sería un proyecto grande para los estándares de hoy, incluso sería a gran escala. Tendrían que taladrar y volar mucha roca y mover miles de toneladas de material con tractores, excavadoras y niveladoras con muchos hombres. Aquí estamos hablando de maquinaria pesada. Claro, y de la más grande. No troncos de árboles. No, para nada. Entonces la idea de que una cultura antigua hizo esto solo con las manos es, en tu opinión, siquiera factible. No imagino cómo habrían podido hacer eso sin los equipos y tecnologías que tenemos ahora. En lo que a mí respecta, no hay casi ninguna duda de que un grupo humano antiguo no pudo haber removido las cimas de las montañas en Palpa con herramientas rudimentarias. Alguien hizo un estudio y decidió a qué nivel cortar para que todas las partes altas llenaran las bajas y así poder formar la meseta. Que hayan podido hacer eso sin poder subir a la cima, sin poder sobrevolarla y sin satélites o GPS, va más allá de mi comprensión. Lo que también es sorprendente es que hay zanjas en el terreno. Así es. Y estas no parecen haber afectado para nada el trabajo. Tenían que tener un modo de estudiar el terreno desde muy alto para determinar... Lo que Buck me explica es algo sorprendente. Si él está en lo correcto, una nave voladora hizo los estudios topográficos del monte Palpa desde arriba y luego condujo la remoción de millones de toneladas de tierra. Así que Nazca quizá haya sido una gigantesca explotación minera completa con un área de aterrizaje, enormes máquinas de remoción de tierra y tecnologías increíblemente sofisticadas. Si tú tuvieras que cortar la cima de esta montaña, ¿cuánto, en tu opinión, cuánto crees que tardarías en hacerlo? Cortar una montaña como esa, extrayendo 800,000 toneladas al año... requeriría 20, incluso unos 30 años de trabajo. Oh, de 20 a 30 años. Sí. Con tecnología moderna. Con las mayores máquinas y los mejores expertos, con lo mejor de todo, tardarías 20 o 30 años.
Me dejas atónito, porque son cifras como esas las que ponen todo en perspectiva. Buck, gracias por tu fue un tiempo. gusto serte útil. Aprendí muchas cosas. Luego de reunirme con Buck, quedé más convencido que nunca de que Nazca era una zona con una increíble actividad extraterrestre. Pero todavía estoy tratando de descubrir qué estaban buscando los antiguos astronautas y qué significan todos estos extraños geoglifos. Debo seguir con mi investigación. Decidí viajar a Suiza para visitar a mi buen amigo y mentor, Erich von Däniken. Fue el autor de Carrozas de los Dioses y es el hombre detrás de lo que ahora se conoce como la teoría de los antiguos astronautas. Erich fue una de las primeras personas que sugirió que podría haber una conexión entre Nazca y visitantes extraterrestres. Así que estoy ansioso por comparar notas. Erich, acabo de volver de Nazca y, como siempre, fue sumamente fantástico. Sí. Te quedas sin aliento cuando despegas con ese avión y se abre ante tus ojos un libro de imágenes. Es sorprendente. Es la vieja historia. Hace miles de años vinieron extraterrestres aquí. Lo que sugiero es que en algún momento había como una nave matriz en órbita. Una nave que quizá después de 2 o 3 siglos de viaje requirió algún tipo de energía. Entonces observaron a nuestro planeta desde la órbita y encontraron la planicie de Nazca. Y ahí encontraron energía. Todavía hallamos oro y uranio ahí. Según la teoría de Erich, en Nazca estaba ubicada una antigua colonia minera, donde visitantes alienígenas venían a extraer oro y otros recursos naturales. Esta teoría coincide con las leyendas sobre los Anunnaki, que parecen sugerir que unos alienígenas visitaron la Tierra hace decenas de miles de años y crearon a los primeros seres humanos con el fin de esclavizarlos para que extrajeran el oro. Hoy en día, el oro es un elemento valioso empleado para todo. Se usa en áreas como la medicina, la nanotecnología y la electrónica. Y en los viajes espaciales se utiliza, por ejemplo, para proteger las naves del calor intenso. Y por increíble que parezca, en Nazca hay importantes yacimientos de oro y otros metales preciosos. Ellos simplemente enviaron algún tipo de robot, como hacemos en Marte, y este robot simplemente removía piedras y tierra, y luego de terminar sus análisis químicos, volvieron a desaparecer. Y 1 o 2 nativos observaron este robot, y luego los nativos comenzaron a hacer líneas. Y tras varias generaciones, un sacerdote dijo, debemos mostrarles que les tenemos ofrendas. Por ejemplo, peces, o arañas, o monos, o flores. Y ahora en medio de las líneas comienzan a hacer gigantescas figuras, pero de un tamaño que solo puede ser apreciado desde el aire. Según la teoría de Erich, el hombre antiguo hizo estos glifos como señal de lo que podían ofrecerle a sus dioses. Pero eso tampoco ayuda a explicar la extraña franja de agujeros. Recuerdo que en uno de tus primeros libros, tú sugeriste para que pudieron haber usado los agujeros de la franja. Sin duda se pueden ver los agujeros desde el aire. Los ves sobre la colina y por el valle. ¿Por qué los hicieron? ¿Con qué propósito? ¿Con qué idea? Claro, solo se ven desde el aire y tiene que ver con la matemática, pues cada línea solo tiene 8 agujeros. No 11 o 13, siempre son 8 agujeros por línea. Así que alguien calculaba. Y yo creo que tiene que ver con el código binario. Según la teoría de Erich, la franja de agujeros fue probablemente un sistema de comunicaciones entre humanos y alienígenas. El hombre antiguo habría podido encender fogatas dentro de los agujeros revestidos de piedra, respetando un código numérico preciso con el fin de enviarle señales a las naves alienígenas que volaran sobre la franja. Pero hay 2 elementos que me siguen desconcertando: el glifo solar y el glifo de la cruz.
Con sus precisas líneas geométricas e intrincado diseño, estos geoglifos no se parecen en nada a los otros hallados en Nazca. ¿Pero podría ser alguna forma de geometría sagrada? ¿Alguna obra de arte ingenioso o algún tipo de rompecabezas matemático? De hecho, nosotros llegamos hasta él. ¿Tú qué opinas sobre este geoglifo? A mí me parece como una señal. Verás, hay un círculo simple y luego hay triángulos alrededor. Es un mensaje matemático, pero nadie lo ha resuelto. Hemos encontrado señales gigantescas en el suelo. No solo en Nazca, sino por todo el planeta, incluyendo líneas e incluyendo grandes ruedas de tales dimensiones que solo pueden apreciarse desde el aire. Estos pueblos hace miles de años no tenían contacto unos con otros. Entonces, ¿por qué se les ocurrió la misma tonta idea? Gracias por tu sabiduría. Georgi Zúcalos, tú sabes mucho de antiguos extraterrestres. Es probable que seas el experto más prominente en este planeta. Ajá, gracias, lo aprecio. Gracias, Eric. Hay un último lugar que debo visitar para concluir con mi investigación. Y comienzo a creer que los diseños geométricos del glifo de la estrella y el de la cruz podrían dar importantes datos para resolver el misterio de Nazca. Por todo lo que he visto hasta ahora, cada vez me convenzo más de que Nazca es un sitio a donde llegaron extraterrestres en un pasado remoto para extraer materias primas. Pero todavía no logro descubrir qué conexión hay entre estas franjas largas y rectas que parecen pistas de aterrizaje y los diversos geoglifos, sobre todo estos conocidos como el glifo de la estrella solar y el glifo de la cruz. Acordé reunirme con el Dr. Michael Dennin para ver si él me ayuda a conseguir la respuesta. Él es profesor de física y astronomía en la Universidad de California en Irvine. Michael, acabo de visitar Nazca y siempre que voy quedo impresionado con lo que veo ahí debido a que los pensadores convencionales solo creen que se trata de las figuras como los pájaros y los monos y esas cosas, pero hay otros elementos como las líneas gigantes y esta vez tuve el gran privilegio de visitar este geoglifo que ves aquí, que a mí me parece una formación geométrica. Michael, ¿tú qué piensas cuando ves algo así? Son figuras que me parecen sorprendentes porque amo la geometría y aquí tienes, como dijiste, una grandiosa figura geométrica donde trabajan juntos círculos y cuadrados que son las primeras figuras geométricas y las más fáciles. Pero uno se pregunta luego ¿por qué las hicieron tan grandes y qué debe haber inspirado a un pueblo a querer hacerlas de gran tamaño? Tomamos estas imágenes desde una pequeña avioneta, pero cuando uno está en el suelo, no puede apreciar toda la formación a menos que estés en el aire. Y eso es fascinante. En la ciencia necesitamos hacer eso, formar modelos abstractos y pensar igual. Así que es estupendo ver enormes figuras como esta, sin importar de dónde provengan. La persona o personas que hicieron esto pudieron imaginar que hacían algo que podría verse a una escala distinta. Cuando escuché al profesor Dennin hablar de la creación de algo para ser visto a una escala distinta, me puse a pensar en los círculos, en los plantíos, los cuales también son diseñados para ser vistos desde el aire. Se ha descubierto que algunos de esos círculos hallados sobre plantaciones son engaños perpetrados por humanos. Pero hay otros tan precisos y que han aparecido tan repentinamente que siguen desafiando cualquier explicación. ¿Podría entonces haber alguna conexión? Y de ser así, ¿qué intentaban comunicar los visitantes extraterrestres? Puede ser que algo pasó en Nazca y que los nativos lo vieron y que sea quien haya sido el visitante se fue. ¿Qué tal si querían crear un mensaje o un faro? Es decir, la pregunta es válida. Cuando uno ve esta figura y se pregunta si se hizo al azar o si encierra un mensaje, a mí definitivamente me parece que no se hizo al azar.
Aquí evidentemente se ven patrones y los patrones sin duda implican algún tipo de comunicación, así que cuando digo que aquí se comunica un mensaje no es que pueda traducirse a un simple mensaje en nuestra lengua, puede ser un mensaje más abstracto, pero sin duda se está comunicando una estructura matemática y ese es un tipo de mensaje. Gracias por tomarte el tiempo de ver estas fotografías y darme tus ideas de cómo la geometría podría estar correlacionada con la astronomía y cosas similares. Te quiero regalar uno de estos. Es un objeto funerario precolombino. Se han encontrado miles de estos objetos que claramente representan animales, pero unos 12 de ellos son como este. Excelente, gracias. Bien, Michael, muchas gracias. Fue un gran gusto. Luego de haber realizado mi investigación, estoy más convencido que nunca de que las diversas líneas, glifos y símbolos de Nazca podrían ser la evidencia de una comunicación entre el hombre antiguo y seres extraterrestres. Pienso que unos viajeros interestelares, sumamente avanzados, pueden haber venido a esta región en busca de oro y otras materias primas hace decenas de miles de años, y que la población humana nativa pensó que los raros visitantes eran dioses y comenzaron a adorarlos. Luego de que los extraterrestres partieron, los seres humanos deben haber querido comunicarse con ellos, y por eso deben haber comenzado a crear enormes figuras en el suelo. Quizás estas hayan sido hechas como una especie de ofrenda o como una expresión de agradecimiento. ¿Y qué decir del glifo de la estrella solar y el glifo de la cruz? Me pregunto si ambos serán un intrincado rompecabezas dejado aquí por los visitantes extraterrestres. Y quizá, cuando lo resolvamos, les sirva de señal de que hemos evolucionado lo suficiente como para ameritar su regreso. Todo esto, claro está, es solo una teoría. Para obtener pruebas, necesito reunir más evidencias, ser muy receptivo y recorrer el mundo en mi búsqueda extraterrestre.